Era una noche tormentosa en la costa. El viento aullaba y las olas golpeaban furiosamente contra la casa del acantilado, que se alzaba solitaria y lúgubre, iluminada por destellos de relámpagos que parecían fantasmas luminosos que descargaban su furiosa intención de castigo contra aquella intrusa que osadamente se atrevía a desafiar las leyes del otro mundo. Dentro de la casona abandonada, una mujer retaba el tiempo y el misterio que rodeaba un amor que terminó en desgracia. ¿Podría acaso ella cruzar el grueso velo de misterio y suspenso que había cubierto este trágico hecho por tantos años y develar tan siniestro misterio? ¿Te atreves a ver esta historia? Iniciemos. Rosa María, una joven escritora en busca de inspiración, valientemente se había atrevido a pasar varios días en una casa misteriosa que nadie se atrevía a visitar por el miedo que inspiraba. Pero ella estaba allí, investigando un extraño romance que había terminado en tragedia y que había quedado inconcluso y olvidado. Desde el momento en que puso un pie dentro de la casa, sintió una extraña sensación de inquietud y al mismo tiempo le parecía familiar, debido al contexto de su investigación, ya que ahí mismo, en aquella tenebrosa casa abandonada, se efectuaban los encuentros furtivos de Isabel y Alejandro, los protagonistas del romance que ella estaba investigando. Cada rincón parecía susurrarle secretos del pasado. En uno de sus recorridos entre los cuartos de la solitaria casona, escondida en el interior de unos ladrillos en la pared, ella encontró una vieja libreta. Las páginas amarillentas contaban la historia de un amor prohibido entre una joven llamada Isabela, hija única de un rico hacendado, y un simple hombre de pueblo, un marinero llamado Alejandro. Su amor fue tan intenso como breve, pues Isabela desapareció misteriosamente una tarde de tormenta y Alejandro días después sin dejar el menor rastro. Con libreta en mano, Rosa María se obsesionó aún más con la historia de Isabela y Alejandro, y sus apuntes comenzaron a incrementar su libro de notas. De ese modo su investigación se hacía cada día más extensa. Así que cada noche mientras la tormenta rugía afuera, se sumergía en las páginas del diario, tratando de ir cotejando con lo conocido hasta ahora todo el rompecabezas de aquella vieja historia. Pero para entrar en contexto y entender mucho mejor esta misteriosa y enigmática historia, debemos retroceder muchos años en el pasado e indagar en el romance de estos dos enamorados. Isabela y Alejandro eran dos jóvenes enamorados cuyo romance secreto, solo conocido por un gran amigo, compañero de pesca de Alejandro, estaba destinado a ser trágico desde el principio. Isabela era la hija única de un rico hacendado local, mientras que Alejandro era un humilde marinero que trabajaba en los barcos pesqueros de la zona. A pesar de las diferencias sociales, Isabela y Alejandro se enamoraron perdidamente. Se encontraban en secreto en la casa del acantilado, donde podían estar lejos de las miradas indiscretas de la sociedad que condenaba su amor. Su amor era puro e inocente, y los hacía feliz el tan solo hecho de contemplar la caída del sol, agarrados de la mano, para luego partir a sus casas antes de que cayera la noche. Varias veces a la semana, ella salía a su cita de encuentro con su amado Alejandro, alegando que le gustaba ver la parte del ocaso del día, cerca de los acantilados, pero precisamente sobre una parte de esos acantilados se levantaba una vieja casona que antes perteneció a un millonario de la comarca, pero que luego de que sus hijos crecieron y se fueron de la casa, al morir su esposa, él cayó en la depresión de la soledad y un día, sin que nadie lo supiera, desapareció dejando todo a su espalda. Y precisamente en aquella casa de la cual se contaban historias extrañas, de que se escuchaban voces y hasta algunos juraban haber visto el fantasma de un viejo anciano, era esta casa el punto de encuentro más seguro de Isabel y Alejandro que pudieron encontrar para sus encuentros románticos. Sin embargo, la felicidad de los enamorados fue efímera.
Una tarde, mientras Alejandro estaba en aquella ocasión pescando solo en el mar, una horrible tormenta de manera feroz azotó la costa. Isabela, que como de costumbre solía esperarlo en horas de la tarde en la casa de los acantilados, se preocupaba por la tardanza de su amado. Así que envuelta en una capa de lluvia, con su amor y preocupación por su hombre amado, y venciendo la ansiedad y el temor de la tormenta, decidió ir cerca de los acantilados para desde las alturas ver si podía divisar a su amado si ya estaba en camino. Sin embargo, durante la tormenta, Isabela desapareció misteriosamente sin dejar huellas. Se cuenta que se vio subir al pueblo a Alejandro con una actitud algo extraña. Los que dicen haberlo visto dijeron que en su cara solo se dibujaba una extraña expresión fría, muy distinta a la del joven amable que todos conocían. Alguien incluso dijo que casi no dijo nada, excepto que preguntó por su gran amigo y luego se perdió en las sombras de la noche para jamás volver a ser visto. Se especula que terminó su vida arrojándose desde los acantilados, vacío y con el alma desgarrada, por un motivo que nadie sospechaba. Volviendo al tiempo presente, Rosa María, la periodista citadina, que al oír sobre la historia y todo el peso halo de misterio que aún la envolvía, ya que todos en el pueblo, incluso su propia familia, se había resignado a la teoría de que Isabel había fallecido accidentalmente aquella tarde de tormenta. Una noche, mientras leía el diario que había encontrado en la vieja casona, un ruido la sacó de su trance. Era un golpe en la puerta. Con el corazón en la garganta y sabiendo que aquella desvencijada puerta fácilmente podía ser derribada, mejor decidió abrirla. Ahí, delante de ella, estaba un hombre empapado por la lluvia, con un distintivo sombrero de pescador. Él la miró y se presentó. Dijo llamarse Carlos, un viejo pescador que luego de varios años fuera del pueblo, había decidido regresar a su antigua profesión en aquel lugar. Ella, algo nerviosa y asustada, le brindó una taza de té, y luego comenzaron a platicar y ella le contó la razón por la que estaba en aquel lugar. Al saber la razón, Carlos compartió historias sobre la costa y sus leyendas, incluida la de Isabela y Alejandro. Rosa María a su vez le compartió la información que había encontrado en el diario. Así que juntos comenzaron a descubrir pistas sobre la desaparición de Isabela. Cada página del diario revelaba un secreto más oscuro que el anterior. Pronto se dieron cuenta de que la casa del acantilado guardaba más que simples recuerdos. Una noche, mientras exploraban la casa, encontraron una puerta secreta en el sótano. Detrás de esa puerta, una escalera conducía a un pasadizo oscuro y húmedo que los llevó a una cueva. Intrigados, decidieron investigar más a fondo. La cueva estaba llena de laberintos estrechos. Con la ayuda de linternas, Rosa María y Carlos avanzaban con cautela, siguiendo un extraño presentimiento que los guiaba más profundo en aquella oscuridad. Finalmente, llegaron a una gran cueva iluminada por la luz de la luna que se filtraba por una abertura en el techo. En el centro de la cueva encontraron un altar antiguo con un cofre tallado en piedra. Se acercaron lentamente hacia el cofre y cuando lo abrieron, encontraron un viejo pergamino que tenía marcada con tinta roja un extraño lugar. Parecía que alguien estaba interesado en que algo que había estado oculto fuera encontrado. Es por esa razón que había dejado pistas para aquellos que buscaban la verdad sobre su destino. Rosa María y Carlos decidieron regresar a la casa y revisar nuevamente el diario de Isabela. En una de las últimas páginas encontraron un mapa improvisado, escrito a mano, que no parecía haber sido dibujado en la misma fecha de los demás escritos, que indicaba la ubicación de una extraña cueva detrás de una cascada en los acantilados. Decididos a descubrir la verdad, Rosa María y Carlos se dirigieron a los acantilados y en un lateral de las grandes peñas, algo oculto a la vista por varios árboles de almendras, encontraron la cascada. Al pasar por detrás de la cascada, descubrieron la cueva oculta. En su interior, a unos metros de la entrada, vieron un extraño baúl blanquecino. Ambos se miraron confundidos y algo aterrados. En ese momento, Carlos se sintió nervioso de repente, pero con una mueca extraña avanzó y de un solo jirón abrió el cofre.
Al ver lo que había dentro, Rosa María ahogó un grito de terror, mientras que la cara de Carlos era invadida por un miedo que escalaba desde su mano hacia todo su cuerpo. Ahí, delante de ellos, yacía un cuerpo momificado, envuelto en tiras de telas amarillentas por el paso del tiempo. Carlos permaneció como paralizado, hipnotizado ante la macabra presencia de aquel cuerpo. Fue entonces cuando Rosa María, venciendo su estado de terror, se acercó lentamente a aquel cuerpo y pudo ver, bajo los destellos de los rayos de la luna, una daga de fina hechura al costado del cadáver. Pero algo más llamó su atención, algo que brillaba misteriosamente en las manos huesudas de aquella momia. Era una especie de medallón con unas letras talladas. Como periodista, al fin ella pudo recobrar la cordura de una investigadora y ahora con nervios de acero, extendió su mano y tomó el medallón de las manos entrelazadas de aquella momia y con voz trémula leyó la inscripción que tenía: «Para mi amada Isabela, de Alejandro, tu eterno amor». Cuando Carlos escuchó esos nombres, despertó de su extraño letargo y mirando con espanto a Rosa María dijo: «¡Por Dios, es ella! ¡Es Isabela! ¡La hemos encontrado!». Pero mientras Rosa María y Carlos observaban aquel cuerpo momificado en el interior de aquella fría cueva, no se habían dado cuenta de que estaban siendo vigilados por una presencia extraña. Sí, una figura oscura se movía entre las sombras, observándolos en silencio. De repente, Rosa María, como si se tratara de una premonición, miró a sus espaldas y en esta ocasión no pudo ahogar un terrible grito de miedo mientras se abrazaba a Carlos. Ambos quedaron inmóviles, tan petrificados como el cadáver que tenían a sus espaldas en aquel baúl. Finalmente, ante sus ojos, aquella extraña figura empezó a emerger desde las sombras, al ser iluminado tenuemente por los blanquecinos rayos de la luna. Empezó a tomar la forma extraña y fuerte de la figura de un anciano, algo misterioso, con ojos penetrantes que parecían leer sus almas. Su aspecto lucía como la de una fiera, ya que la larga cabellera cubría toda su espalda y una barba gris y copiosa le tapaba prácticamente todo el rostro. Carlos y Rosa María no atinaban a mover un solo músculo de sus cuerpos. La mirada penetrante de aquel ser parecía tenerlos bajo un encanto infernal. Luego de unos segundos que parecieron eternos, aquel anciano de repente cambió su modo de expresión y con una voz ronca y profunda, pero extrañamente tranquila, dijo: «Hola, perdonen si los he asustado. Mi nombre es Mateo. Y desde hace muchos años he decidido vivir alrededor de todas estas cuevas. Sé que mi aspecto es algo pavoroso e incluso he escuchado que me han confundido con un fantasma. El asunto es que al no tener familia a esta edad, hace tiempo que me refugié en estas cuevas y ya me he acostumbrado a ellas», dijo mirando con extrañeza a la mujer y fija y profundamente por un momento al hombre que entre las sombras estaba con ella. La tensión se sentía cortante en aquella cueva. Apenas un rayo de luz que se filtraba por el techo rocoso iluminaba de una manera muy tenue. Ellos parecían sombras fantasmales y apenas se podían ver los detalles de sus rostros. Rosa María por fin pudo hablar y más tranquila comenzó a contarle a Mateo por qué estaban ellos allí. Ella le contó que era periodista y que, conmovida por la tragedia que muchos años antes había pasado con Isabel y Alejandro, al ver que todos decidieron sepultarlo todo en el misterio y la duda, ella estaba allí para investigar y dar a conocer qué realmente ocurrió y de esa manera hacerles justicia. Mientras Carlos observaba en un extraño silencio al anciano, dio unos pasos al frente, quedando toda su figura bajo la luz de la luna, y dijo: «Bueno, creo que será mejor que dejemos todo esto como está y nos larguemos de aquí. No sea que la policía quiera ahora con todo esto comenzar a investigar y por supuesto seríamos nosotros los primeros de quienes sospecharían y a la verdad no es algo por lo que en especial yo quiera verme envuelto».
En ese momento, Mateo desvió la atención de Isabela y pudo observar claramente a la luz de la luna llena por primera vez el rostro de Carlos. Luego, con una calma pasmosa, le dijo a Rosa María: «Sería una pena que hayas llegado tan lejos y que no obtengas toda la verdad de este caso, y así poder escribir y dar a conocer lo que realmente ocurrió con esa Isabela que yace en ese baúl. Pero no te preocupes, que ambos no saldrán de aquí sin encontrar lo que realmente merecen por su tan ardua tarea». Fue así como lentamente dio unos pasos cortos hacia donde estaba el cuerpo. Lo miró profundamente y dos lágrimas que parecían blancas perlas a la luz del rayo de la luna comenzaron a deslizarse por sus sucias y marcadas mejillas. Rosa María, al frente de Carlos, no entendía aquel extraño cambio de aquel anciano, y él le dijo: «Ven acá y acércate, que te quiero mostrar algo más». Ella, un poco indecisa, caminó hacia él. Y ya cuando nada se interponía entre él y Carlos, el anciano agarró rápidamente aquella daga que estaba cerca del cuerpo de Isabela y con una agilidad de fiera increíble se lanzó contra Carlos, que totalmente desprevenido no pudo esquivar el ataque mortal. La daga brilló amenazante y mortal a la luz de la luna antes de introducirse por completo en el pecho de Carlos, que con los ojos desorbitados de sorpresa y terror dio un alarido de muerte que retumbó por toda la cueva y cayó pesadamente, y con sus últimos segundos de vida pudo ver expuesto por primera vez a la claridad, envuelto en aquella cara cubierta de barba y marcada ahora con la rabia de la venganza y satisfacción del castigo. La cara de Carlos reflejaba el dolor de la muerte y con sus ojos la sorpresa de su vida. Y en su último aliento de vida se escucharon sus últimas palabras: «Alejandro, eres tú». Y quedó inmóvil para siempre. En ese momento, Rosa María gritó aterrorizada. Ella no podía entender lo que acababa de pasar. Alejandro, con la daga ensangrentada aún en la mano, se acercó hacia la muchacha que temblaba de pies a cabeza llena de pánico. Él la miró fijamente y levantando la mano en la que tenía aquella filosa y ensangrentada daga, se acercó lentamente hacia Rosa María, que petrificada no atinaba a hacer absolutamente nada, presintiendo que su fin estaba cerca a manos de aquel extraño ser que ahora la miraba jadeante y caminando hacia ella. Cuando estaba a menos de 3 pasos de ella, de repente, poniéndose de rodillas sin dejar de mirar a la mujer, depositó el arma mortal en el suelo y le dijo con voz serena y suave: «No te preocupes, que jamás le haría daño a una mujer y menos a ti, quien ha sido la única persona que se interesó en investigar la muerte de mi amada, ya que todos la olvidaron». Ella, aún temblorosa, observó a aquel hombre que de repente, luego de tener una cara dura y de venganza, ahora la contemplaba con ojos llorosos y suplicantes, al momento de decirle: «Por favor, Rosa María, permíteme contarte lo que aún no conoces y que sellará toda tu investigación». Tuvieron que pasar varios minutos antes de que la mujer se sintiera calmada y más segura al ver la transformación de aquel anciano en Alejandro, uno de los protagonistas de su historia. Pero antes de permitirle hablar a Alejandro, le pidió que salieran de aquella cueva porque no podía soportar más ver aquellos 2 cadáveres entre las penumbras del lugar. Así que salieron y subieron a una pequeña explanada de los acantilados, donde se podía ver toda la grandeza del mar a plena luz de la luna llena. Ella le preguntó compungida: «Dime primero, Alejandro, ¿por qué mataste a Carlos? Él fue mi compañero por muchos días y estaba tan interesado como yo de investigar y llegar al fondo de todo esto». Él, contemplándola, le dijo: «Rosa María, quiero que sepas que Isabel no murió por un accidente, sino que fue asesinada por alguien que traicionó mi confianza y mi amistad. El asesino que me la arrebató aquella tarde de tormenta fue Carlos». La mujer no podía creer lo que estaba escuchando. «¿Pero por qué?», exclamó sorprendida. Alejandro continuó:
Él fue mi mejor amigo y compañero en el mar. Él secretamente se había enamorado de mi amada Isabela. Muchas veces la pretendió, pero ella lo rechazaba y le decía que no podía pretender tal cosa, sabiendo que era novia de su mejor amigo. El día de la gran tormenta yo no estaba lejos de la playa, así que pude regresar antes de que empeorara el clima y venía para encontrarme con mi amada. Sin embargo, aún en la distancia, pude ver cómo mi Isabela discutía en lo alto del acantilado con Carlos. Pude reconocerlo por el gorro de pescador que siempre utilizaba. Ese día él me dijo que no iba a acompañarme porque su padre estaba enfermo. Pero era una mentira, era una treta para así poder seguir asediando a solas a mi Isabela. Desesperado al ver la escena, que en ese momento se intensificaba porque él comenzó a sacudirla por los brazos, grité lo más que pude mientras corría. Pero el ruido de la lluvia y el rugir del viento ahogaba mi rabia, mi impotencia, miedo y mi voz. Aún estaba lejos cuando vi cómo ese asesino y traidor la empujaba hacia el vacío, para luego escapar hasta este día que he vuelto a verlo. El único consuelo que pude encontrar fue rescatar su cuerpo y guardarlo con algo de dignidad. Cuando te vi que llegaste a este lugar y saber tu misión y buena intención, comencé antes de que llegara ese asesino despiadado y traicionero a poner pistas para que las encontrara, como fue la libreta de Isabela, y de ahí guiarte sin que lo supieras hasta el final de todo esto. Rosa María lo escuchaba compungida y sin salir de su sorpresa. Nunca pensó que Carlos, ese hombre que de repente apareció aquella noche y que se ganó su confianza y que incluso estuvo dispuesto a ayudarle a investigar todo el caso, fuera realmente el culpable de toda esa tragedia. Alejandro continuó: «Sabes, incluso tu vida corría peligro. Él solo se prestó a ayudarte para tenerte bajo vigilancia, y si veía que ibas a descubrir toda la verdad y exponerlo, te aseguro que no iba a dudar un solo segundo en quitarte también la vida. Es que solo regresó al pueblo porque se enteró de que una periodista de ciudad estaba investigando el caso de Isabela y mío. Siento que hayas tenido que pasar por todo esto, pero esperaba por mucho tiempo este momento y al final pude consumar mi venganza. Lo siento mucho, pero ahora salgamos de aquí. Quiero que termines y publiques todo este caso y no te preocupes, que yo me entregaré a la policía. No tengo miedo. Ya cumplí mi cometido en esta vida». Todo aquel pueblo se conmocionó al ver luego de tantos años a Alejandro, a quien tenían por muerto, y saber que Carlos fue el verdadero asesino de Isabela. Alejandro fue sentenciado a 1 año de prisión preventiva mientras se terminaba de estudiar todo el caso, tiempo que Rosa María concluyó y publicó su libro sobre aquel romance terminado en tragedia. Cuando Alejandro fue llevado a la corte para el juicio de fondo, Rosa María fue solicitada como testigo principal y gracias a su declaración y el estudio del libro que había escrito, más las evidencias físicas encontradas en las cuevas, Alejandro fue descargado al considerarse que el año que ya había pasado en prisión, más su disponibilidad de cooperación, había sido suficiente. También la intervención del padre de Isabela fue definitiva para su descargo, ya que él no presentó cargos, más bien intervino a favor de él. Luego de su libertad, Alejandro volvió a ejercer su antiguo oficio de marinero y pescador, mientras que Rosa María recibió varios premios por su libro revelador. Con el paso del tiempo, ambos se convirtieron en grandes amigos y en más de una ocasión fueron vistos charlando y contemplando el ocaso del día alrededor de aquella vieja casa de los acantilados. Muchísimas gracias por ver y escuchar esta historia. Me encantaría leer tu opinión respecto a ella, así que déjame saber qué opinas en un comentario debajo de este video. Será hasta la próxima historia. Dios te bendiga.